Vamos directo al fondo de tu mente, ahí donde no te atreves a mirar, porque aunque no lo admitas, te escondes. Te escondes detrás de excusas, detrás del «ya lo haré mañana», detrás de esa fachada que construyes para protegerte. ¿Pero de qué exactamente? ¿De los demás o de ti mismo? La timidez no es otra cosa que miedo disfrazado. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que descubran que no eres tan fuerte como finges ser. ¿Quieres una verdad incómoda? Nadie está pensando tanto en ti como crees. Y eso es exactamente lo que más temes. Cada vez que sientes ese bloqueo en el pecho, cada vez que tu voz tiembla al hablar, estás revelando lo frágil que crees ser. Pero, ¿frágil para quién? El mundo no tiene tiempo para juzgar cada detalle de tu existencia. Esa crueldad que imaginas en los ojos ajenos, esa crítica despiadada, solo existe dentro de tu cabeza. Eres tu peor enemigo porque alimentas un monstruo que no existe fuera de tu mente. ¿Por qué eres tímido? Te lo diré claro. Porque valoras más la opinión ajena que la tuya propia. Prefieres ser invisible antes que arriesgarte a un juicio que, en realidad, nadie está emitiendo. ¿Crees que la gente está pendiente de tus errores? ¿Crees que alguien está anotando cada vez que tartamudeas o dudas? La respuesta es no, pero te aferras a esa mentira porque aceptar la verdad implicaría reconocer que no eres el centro del universo. ¿Quieres salir de esta prisión mental? Pues escucha bien. El miedo que sientes no desaparecerá solo por pensarlo. Tienes que enfrentarlo. Ejercicio número 1. Busca intencionadamente situaciones incómodas. Habla con desconocidos. Pregunta algo absurdo en público. ¿Te incomoda la idea? Precisamente por eso debes hacerlo. La única forma de destruir tu miedo es atravesarlo directamente, sentir cómo se rompe con cada pequeño acto de valentía. Imagina ahora tu vida en 10 años si sigues siendo tímido. Imagina todo lo que no habrás dicho, todas las oportunidades que habrás perdido. ¿Te gusta lo que ves? Claro que no, porque detrás de cada oportunidad perdida hay una versión de ti mismo que nunca existirá. Y aquí está la parte que más duele. Nadie se lamentará por esas oportunidades más que tú. Nadie recordará lo que pudiste haber sido, porque nadie te conoce tan bien como tú mismo. Eres el único que vivirá eternamente con la carga del ¿qué hubiera pasado si...? Ejercicio número 2. Enfrenta a tu espejo y sostén tu mirada. ¿Cuánto tiempo puedes hacerlo sin sentir la necesidad de desviar los ojos? ¿Qué te avergüenza tanto? Descubre qué es lo que te molesta de ti mismo. Reconócelo y cámbialo. No te ocultes más detrás de la timidez. No permitas que tu vida se diluya en silencio solo porque no tienes el valor de mirarte a los ojos. La timidez es la excusa perfecta para no vivir de verdad. Es fácil ser tímido porque te exime de responsabilidades, de intentos fallidos, de golpes emocionales. Pero vivir no es evitar los golpes, es levantarte después de cada caída. ¿Y sabes algo? Nadie recuerda tus caídas. La memoria colectiva es frágil, efímera. Lo único que perdura es lo que tú decides cargar. Ejercicio número 3. Cada día haz algo que consideres ridículo. Habla más fuerte de lo normal, di una tontería frente a desconocidos, baila en público aunque nadie más lo haga. ¿Por qué esto funciona? Porque destruye la importancia excesiva que le das a la opinión ajena. Cada vez que rompes tu propia imagen de perfección, te liberas un poco más. Ahora reflexiona profundamente. ¿Qué has ganado con tu timidez? ¿Seguridad? ¿Paz? No. Has ganado aislamiento, frustración y una eterna sensación de insuficiencia. Si no haces algo al respecto, esta sensación se convertirá en arrepentimiento. Y créeme, el arrepentimiento pesa mucho más que el miedo inicial.
Quiero que pienses ahora mismo en algo que siempre has querido decirle a alguien y nunca has podido por miedo. Ve y díselo, sin explicaciones, sin preparaciones, sin pensar en qué pasará después. Simplemente hazlo. Lo peor que puede ocurrir es insignificante comparado con el peso que llevas cada día por callarte. Recuerda esto siempre. Ser tímido no es tu identidad. Es solo una etiqueta que te pusiste para justificar tu miedo. Puedes arrancarla cuando quieras, y lo único que te lo impide eres tú mismo. El ego que alimentas pensando que todos te observan es la misma barrera que te impide avanzar. ¿Quieres la verdad más cruda? Nadie te está observando tanto como tú. La gente no piensa en ti, piensa en sí misma, en sus propias inseguridades. No eres especial en tus miedos, eres común. Pero lo que te hará extraordinario será superarlos, ignorarlos y avanzar a pesar de ellos. La timidez no es humildad, es soberbia disfrazada. Es creer que importas más de lo que realmente importas en la vida de los demás. Cuando lo entiendas, el peso desaparecerá. Y ahí, exactamente ahí, serás libre. Libre de actuar, libre de equivocarte, libre de existir sin pedir permiso. ¿Estás listo para soltar esa cadena? Entonces empieza ahora. Hazlo, actúa, habla, grita, vive sin pensar en qué dirán. Porque la verdad, y esta es la última que necesitas oír hoy, es que el único juicio que realmente importa es el que haces de ti mismo. ¿Qué vas a elegir ahora? ¿La comodidad de tu cárcel mental o la libertad aterradora de vivir sin excusas? Y ahora quiero llevarte más lejos aún. Quiero que te detengas un instante y reflexiones profundamente sobre algo que probablemente nunca hayas considerado. Piensa en la cantidad de decisiones que no has tomado en tu vida por culpa de tu timidez. Decisiones tan pequeñas como saludar a alguien que te gusta, hasta tan grandes como dejar escapar la oportunidad laboral de tus sueños por miedo a la entrevista. ¿Puedes sentir el peso de esas decisiones no tomadas? ¿Percibes la angustia silenciosa que llevas dentro por haber permitido que la timidez tome el control de tu vida? La timidez no solo te roba oportunidades, sino que construye lentamente un muro invisible que cada vez es más alto, aislándote del mundo real y manteniéndote encerrado en un círculo vicioso que tú mismo refuerzas con cada silencio. Ahora quiero que entiendas algo crucial. La timidez es también una elección inconsciente, pero elección al fin y al cabo. Cada vez que decides no actuar, cada vez que eliges no hablar, cada vez que permites que la ansiedad gane, estás alimentando tu propia prisión emocional. ¿Te incomoda escucharlo? Mejor. Porque la incomodidad es precisamente la señal de que estás en el borde mismo de tu zona de confort. Justo ahí, en ese punto de incomodidad máxima, está la puerta hacia tu verdadera identidad. ¿Sabes qué pasaría si decidieras conscientemente no alimentar más esa timidez? Descubrirías una versión de ti mismo que hasta ahora te era desconocida. Una versión libre, auténtica y, sobre todo, real. Dejarías de vivir detrás de la máscara que has creado por miedo a mostrarte vulnerable. Y aquí viene el punto clave. La vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza. La vulnerabilidad es el verdadero acto de valentía, porque implica reconocer tus emociones y aceptarlas en lugar de esconderlas. Ser vulnerable es tener el valor de mostrarte tal y como eres, sin excusas ni máscaras, sabiendo que quien te juzgue lo hará desde sus propias inseguridades, no desde las tuyas. Y aquí tienes un ejercicio más, pero este va mucho más profundo. Escribe en una hoja todas aquellas cosas que nunca dijiste, todas las conversaciones que nunca tuviste, todas las oportunidades que dejaste escapar por miedo a exponerte. Una vez que las tengas escritas, léelas en voz alta. ¿Te duele?
Probablemente sí, pero eso es exactamente lo que necesitas. Enfrentar la verdad que has estado evitando. Después, quema esa hoja. Mira cómo se consume y desaparece. Ese acto simbólico es más poderoso de lo que crees, porque estás liberándote del peso que llevabas acumulado durante años. Este ritual no cambiará mágicamente tu vida, pero sí cambiará la forma en que percibes tu propia historia. Y esa percepción lo es todo. Vamos más profundo aún. Piensa en cómo tu timidez ha afectado tus relaciones personales. ¿Cuántas veces no expresaste lo que sentías? ¿Cuántas veces preferiste callar en lugar de arriesgarte a un rechazo? La consecuencia real de tu timidez no es la protección emocional que crees ganar, sino la desconexión emocional que generas. Las relaciones humanas se construyen desde la comunicación honesta, no desde el silencio. Y aquí es donde debes preguntarte, con total sinceridad, ¿cuántas personas realmente te conocen? ¿Cuántas han podido conocer la versión auténtica de ti? Probablemente muy pocas, quizás ninguna. Y esa es la verdadera tragedia. La timidez no solo afecta tu vida externa, afecta profundamente tu relación contigo mismo. Cada vez que callas por miedo, estás traicionando tu esencia, estás renunciando lentamente a tu identidad real en favor de una versión cómoda y limitada. Eso genera un conflicto interno constante, porque una parte de ti quiere expresarse mientras la otra se reprime continuamente. Esa contradicción te desgasta, te consume lentamente desde dentro, creando ansiedad, frustración y resentimiento hacia ti mismo. ¿Quieres acabar con esto? Debes entender que superar la timidez no es solo salir de la zona de confort, sino crear una zona completamente nueva, una zona de autenticidad. Y aquí está lo esencial. No puedes construir una vida auténtica si no sabes quién eres realmente. Tienes que comenzar a escucharte, a descubrir qué es lo que realmente deseas y, sobre todo, qué estás dispuesto a hacer por ello. Te propongo otro ejercicio para esta nueva etapa. Cada noche antes de dormir, haz un balance de las situaciones del día en las que tuviste miedo o sentiste timidez. Pero no te quedes solo con eso. Pregúntate qué podrías haber hecho diferente. Imagina claramente cómo actuarás la próxima vez. Esto no es simple visualización positiva. Es entrenamiento mental activo. Es enseñar a tu mente cómo reaccionar, en lugar de permitir que reaccione automáticamente desde el miedo. Poco a poco, esa nueva reacción consciente reemplazará la antigua, y notarás cómo tu timidez comienza a diluirse naturalmente. Finalmente, quiero que comprendas algo profundamente psicológico y revelador. Tu timidez no desaparecerá por completo, porque el miedo es parte inherente del ser humano. Pero tu objetivo no debe ser eliminarla totalmente, sino aprender a actuar a pesar de ella. La valentía real no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de moverse hacia adelante, incluso cuando tienes miedo. Tu timidez pierde su poder en el preciso momento en que decides actuar, en el momento exacto en que eliges que tu vida valga más que tu comodidad temporal. Así que aquí estás, en la frontera misma de lo que conocías y lo que puedes llegar a ser. Tienes una elección clara: seguir siendo esclavo de tu miedo, o decidir ahora mismo que tu vida importa lo suficiente como para enfrentar cada incomodidad con la certeza de que cada paso que das, aunque doloroso al principio, te lleva directo a la versión más real y poderosa de ti mismo. Decide hoy qué historia quieres contar mañana, porque al final nadie recordará cuántas veces tembló tu voz, sino todas las veces que, a pesar de ese temblor, dijiste lo que tenías que decir. El mundo está esperando conocerte. Ahora la pregunta es: ¿estás tú listo para conocerte a ti mismo?
Y ahora te desafío a reflexionar sobre un aspecto que quizás jamás hayas considerado seriamente: la relación entre la timidez y tu necesidad desesperada de control. Sí, escuchaste bien. Eres tímido porque deseas controlar cómo te ven, cómo te perciben y, sobre todo, cómo reaccionan ante ti. Es paradójico, ¿no? Justo tú, que sientes que no tienes control sobre nada, utilizas tu silencio como una estrategia de dominio absoluto sobre tu entorno. ¿Crees que exagero? Piensa detenidamente. Cuando permaneces callado, cuando evitas expresarte, lo haces porque, de alguna manera, crees que eso te protege del juicio externo. Pero en realidad, lo que estás haciendo es intentar manipular silenciosamente la percepción ajena. Quieres que piensen bien de ti, o al menos que no piensen mal. Ese intento desesperado de controlar algo incontrolable, como la opinión del resto, es lo que te mantiene atrapado en tu timidez. Ahora pregúntate esto: ¿qué tanto control tienes realmente sobre cómo otros te ven? La respuesta es absolutamente ninguno. No puedes controlar la percepción de los demás por más que intentes esconderte, porque las personas no perciben solo lo que muestras, sino también lo que ocultas. De hecho, tu timidez grita mucho más fuerte que tus palabras. La gente no piensa que eres reservado o misterioso. Simplemente nota que tienes miedo. Y aquí está la parte más dura de aceptar. Tu silencio no te protege, te expone. Revela todas esas inseguridades que intentas desesperadamente ocultar. Pero aquí viene lo realmente interesante. Cuando aceptas la pérdida total de control sobre la percepción ajena, recuperas el control absoluto sobre ti mismo. Paradójicamente, rendirte ante el hecho de que jamás controlarás lo que otros piensan te libera completamente. ¿Quieres un ejercicio brutalmente efectivo para interiorizar esto? Atrévete a mostrarte exactamente como eres, sin filtros, sin control, sin buscar aprobación. Por una vez, deja que el mundo vea tu torpeza, tu vulnerabilidad, tus errores. Deja que observen que no eres perfecto, ni siquiera cerca de serlo. ¿Sabes qué ocurrirá entonces? Absolutamente nada terrible. De hecho, lo único que sucederá es que experimentarás, quizá por primera vez en tu vida, auténtica libertad. Vamos más allá. Tu timidez, en realidad, esconde un enorme acto de arrogancia. Es una forma de decirle al mundo: no soy lo suficientemente bueno, pero aún así quiero que pienses que lo soy. Es creer, en el fondo, que las personas no pueden aceptarte tal como eres, con todas tus imperfecciones expuestas. Esa arrogancia inconsciente te mantiene atado a la expectativa constante de fracaso, porque siempre intentas encajar en un molde de perfección imposible. Ahora quiero que vayas más profundo. Imagina tu vida si liberaras por completo esta arrogancia disfrazada de timidez. ¿Cómo actuarías si realmente no te importara cómo te ven? ¿Qué sueños perseguirías si no existiera la presión constante de encajar o agradar? Esa versión auténtica de ti mismo, esa versión sin filtros ni censuras, es exactamente la que el mundo necesita, porque es real, genuina, humana. ¿Sabes qué ocurre cuando te muestras auténtico? Atraes personas auténticas a tu vida, personas que realmente conectan contigo desde un lugar genuino y profundo. La ironía es que la misma timidez que usas como escudo para no ser herido es lo que impide que las conexiones reales se formen. Puedes percibir la trampa ahora. Vamos con otro enfoque intrigante. La timidez es, esencialmente, una negación constante del presente. Estás siempre atrapado en tu mente, imaginando escenarios futuros o reviviendo situaciones pasadas. Nunca estás realmente aquí y ahora, nunca presente plenamente. La próxima vez que sientas timidez, pregúntate: ¿dónde estoy ahora mismo?
Descubrirás que rara vez estás en el presente. Siempre estás perdido en algún rincón oscuro de tu imaginación. La solución es tan simple como difícil. Trae tu mente al presente. Siente conscientemente cada palabra que digas, cada interacción que tengas. No anticipes reacciones, no revivas errores. Simplemente existe en este preciso instante. La presencia absoluta es un antídoto potente contra la timidez. Porque cuando realmente estás presente, tu mente no tiene tiempo para fabricar miedos absurdos. Ahora quiero plantearte algo profundamente revelador. Tu timidez es, en el fondo, una forma sutil de egoísmo. Cuando te niegas a compartir lo que realmente eres, privas al mundo de todo lo que podrías aportar. Y aquí está el punto que duele. No compartir quién eres realmente es un acto egoísta porque decides, consciente o inconscientemente, que tu comodidad emocional vale más que las conexiones profundas que podrías crear si fueras auténtico. Cada vez que callas algo importante, estás privando a otros de conocer la parte más genuina de ti, de conectar con tu esencia, de aprender algo que tal vez solo tú podrías enseñarles. Piensa por un momento, ¿qué valor tiene lo que estás escondiendo? ¿Qué podría ganar el mundo si decidieras finalmente mostrarte tal cual eres? Puede sonar exagerado, pero nunca sabrás cuánto impacto positivo estás evitando hasta que decidas mostrarte. Es hora de entender que ser tímido no es simplemente un problema personal. Es un acto silencioso que afecta negativamente al mundo a tu alrededor. Finalmente, reflexiona sobre esto. ¿Qué legado quieres dejar? Porque, lo quieras o no, cada acción que realizas o evitas deja una huella. Y el peor legado es aquel que no dejaste por miedo a actuar. Nadie recuerda a las personas por sus silencios. Nadie admira al que nunca intentó. Al final de tu vida, nadie se acercará a elogiar tu prudencia o tu cautela, pero muchos reconocerán y admirarán cada vez que actuaste a pesar de tu miedo. Eso es valentía, y eso es lo que perdura. Es hora de elegir tu legado conscientemente. Es hora de enfrentar ese miedo absurdo que llamas timidez y entender que la vida es demasiado corta como para permitir que algo tan insignificante controle tu destino. Hoy, ahora mismo, decide que serás recordado no por lo que callaste, sino por todo lo que tuviste el coraje de decir y hacer, incluso cuando temblabas por dentro. Ahí, justo ahí, comenzarás a vivir de verdad. Voy a contarte ahora una historia que podría parecer común, pero que esconde una profunda enseñanza sobre la batalla silenciosa que muchas personas libran contra su propia timidez. Esta es la historia de Miguel, alguien que vivió atrapado en las sombras de su propio silencio, evitando riesgos, evitando exponerse, hasta el día en que comprendió la verdadera razón detrás de esa prisión invisible que él mismo había construido. Atiende bien, porque quizá, solo quizá, vea reflejada tu propia lucha en lo que estás a punto de descubrir. Durante años, Miguel caminó entre las sombras, al borde de una vida que siempre parecía estar al alcance de su mano, pero que nunca llegaba a tocar. Observaba desde la distancia, como quien mira algo preciado detrás de un cristal blindado. Quería hablar, reír, gritar incluso, pero el temor al juicio ajeno le sellaba la boca y le ataba las manos. Desde niño fue así. En clase prefería callar antes que arriesgarse a decir algo incorrecto. En las fiestas se refugiaba en rincones solitarios fingiendo revisar su móvil, esperando pasar inadvertido para no tener que enfrentarse al peso incómodo de las miradas ajenas. Miguel había aceptado su timidez como parte inevitable de su personalidad, creyendo firmemente que era imposible cambiar. A medida que los años pasaron, ese silencio autoimpuesto empezó a convertirse en algo más profundo, más oscuro.
Miguel comenzó a notar que su incapacidad para expresarse no solo lo alejaba de los demás, sino también de sí mismo. Había días en los que sentía que la persona que veía en el espejo era un extraño. El silencio, más que una protección, se había convertido en una prisión. Pero hubo un momento decisivo en su vida, uno que no esperaba, y que llegó de la manera más simple y absurda posible. Un día, mientras tomaba café en una terraza, escuchó sin querer la conversación de una pareja en la mesa de al lado. Una mujer hablaba con pasión sobre un sueño frustrado que había dejado escapar por temor al fracaso. Miguel escuchó la voz quebrada por el arrepentimiento, por el dolor de lo que pudo haber sido y no fue, y sintió algo extraño removerse dentro de él. Fue en ese instante cuando entendió que aquel miedo que tanto lo había protegido era también la razón principal de su infelicidad. Se vio reflejado en las palabras de aquella mujer desconocida, comprendiendo que él mismo estaba dejando pasar la vida frente a sus ojos, demasiado preocupado por lo que otros podrían pensar, demasiado preocupado por controlar una percepción que ni siquiera podía dominar. Desde aquel día, algo cambió dentro de Miguel. Decidió, en silencio primero y con pequeñas acciones después, que ya no quería vivir más así. Comenzó lentamente, dando los primeros pasos con temor, casi torpemente. Saludaba con voz firme a las personas en la calle, iniciaba pequeñas conversaciones con compañeros en el trabajo, enfrentaba pequeñas incomodidades diarias, una tras otra, aprendiendo poco a poco que la vulnerabilidad no era tan terrible como había imaginado. Cada conversación que mantenía, cada paso que daba hacia adelante, rompía una parte de ese muro invisible que él mismo había levantado. Miguel descubrió, sorprendido, que nadie recordaba sus torpezas ni sus errores más de 2 segundos y que la mayoría de las veces las personas estaban demasiado ocupadas con sus propias inseguridades como para notar las suyas. Y así fue avanzando, hasta que un día se atrevió a algo que jamás pensó que podría hacer: hablar en público delante de decenas de personas. Mientras caminaba hacia el escenario, sintió nuevamente ese miedo familiar, ese temblor interno, pero esta vez no dejó que lo paralizara. Subió, respiró profundo y habló. Su voz no fue perfecta, tembló un poco, pero habló con honestidad, mostrando por primera vez al mundo quién era realmente. Cuando terminó, una sensación nueva lo invadió. No era alivio, era libertad. Había cruzado definitivamente esa línea invisible entre la timidez y la valentía, no porque dejara de sentir miedo, sino porque comprendió que era capaz de avanzar a pesar de él. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel durmió profundamente, no por ausencia de miedo, sino porque finalmente entendía que vivir plenamente no significaba controlar todo, sino aceptar con coraje la incertidumbre de cada nuevo día. Quizás te preguntes cómo sé tanto sobre Miguel, cómo conozco cada detalle de sus miedos, sus batallas y sus victorias silenciosas. La respuesta es simple: porque Miguel somos todos. Miguel eres tú cada vez que callas, cada vez que eliges esconderte detrás de esa cortina de inseguridad. Pero también eres tú cada vez que te atreves a cruzar esa línea invisible entre la comodidad del silencio y la incertidumbre liberadora del riesgo. Te contaré un último secreto antes de que te vayas. La timidez no desaparece por completo, pero la diferencia está en lo que haces cuando sientes ese miedo. ¿Te paralizas o actúas? Miguel eligió actuar, y en cada decisión que tomó, descubrió que al otro lado del miedo no había nada más aterrador que su propio silencio. El precio que pagas por no vivir plenamente
siempre es más alto que el de cualquier error o cualquier vergüenza pasajera. Y aquí viene la pregunta clave que tienes que responder antes de cerrar este vídeo. ¿Quieres seguir siendo un espectador de tu vida o vas a ser el protagonista absoluto de ella? El miedo, la ansiedad, la incomodidad, todo eso forma parte del camino. Pero también lo hacen la libertad, la autenticidad y la valentía. Todo depende de qué historia quieras contar cuando llegues al final del camino. Si este mensaje resonó contigo, no te limites a quedarte con la reflexión en silencio. Suscríbete ahora mismo, porque en este canal no buscamos espectadores, buscamos protagonistas, personas dispuestas a transformar su vida, no mañana, sino ahora mismo. Y además, quiero que me dejes aquí abajo, en los comentarios, una frase que simbolice lo que aprendiste en este vídeo. ¿Cuál es esa frase que te llevarás contigo desde hoy para recordar siempre quién eres realmente? Antes de despedirme, escucha bien esto, porque es lo más importante que te diré hoy. La vida no recompensa tu silencio, premia únicamente tu valentía. Así que, la próxima vez que dudes, recuerda esto. El mundo nunca escuchará las palabras que jamás te atreviste a decir. Ahora sí, me despido, pero no con un adiós, sino con un desafío personal para ti. ¿Qué estás esperando para vivir? Nos vemos del otro lado de tu miedo.